Shalom, shalom. Le habla su hermano Saúl Salomón desde el canal de Bendición Amanecer Tierra Santa en la ciudad de Beersheba, Israel. En el día de hoy queremos hablarle de un dúo que existió en toda la historia de la salida y llegada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Un dúo que trabajó juntos, que fueron elegidos juntos para este trabajo, para guiar al pueblo de Israel en la salida de Egipto y en el camino del desierto, y también estaban destinados a entrar a Israel, a la nación de Israel, a la tierra prometida. Le podríamos llamar así a ellos en este día el dúo dinámico de Israel. Le quiero hacer ver a ustedes el trabajo de este dúo y todo lo que hicieron ellos, y al final cuál fue su destino para los dos, que estuvieron bien unidos desde el principio hasta el final. Bueno, nosotros conocemos bien la historia del pueblo de Israel, muchos la conocen bastante bien, todo aquel que ha leído la palabra de Dios y conoce que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto y fue liberado de allí mediante Dios elige a Moisés y a su ayudante y a Aarón, hermano de Moisés, como ayudante de Moisés, producto de que Moisés tenía problemas al hablar, y entonces Aarón era el que iba a ayudar a Moisés en la guianza y la salida y conducción del pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Tal es así el caso que Aarón se convierte en el primer sumo sacerdote de la nación del pueblo de Israel. Pero el pasaje, la lección de hoy, quiero que ustedes la vean y no se la pierdan, aquellos que empiezan a ver este video, no se pierdan esto. Es en el libro de Números, capítulo 20. Hay una situación que se da con el pueblo por segunda vez, que el pueblo le dice que murmura contra Moisés porque tenían sed y no había agua para tomar. Y el pueblo, como siempre ya tenía por costumbre, murmuraba en contra de Dios y mediante Moisés, para que Moisés hiciera algo y lo criticaban por haberlo sacado de Egipto a morir de sed en el desierto. ¿Y por qué el pueblo le iba a Moisés? Bueno, Moisés era el representante directo, que estaba el mediador directo entre el pueblo de Israel y Dios, era Moisés. El pueblo se había acostumbrado a ver a Moisés y Moisés se había acostumbrado a resolverle los problemas del pueblo mediante una vara. Ustedes deben de recordar que las 10 plagas de Egipto siempre se producían porque Moisés tomaba la vara y tocaba los lugares que Dios le decía que tenía que tocar. Tocó el río para que se hicieran el agua sangre, tocaba el polvo para que salieran los piojos, y así sucesivamente Moisés iba usando su vara y iba resolviendo los problemas, iban apareciendo los milagros en la nación del pueblo de Israel, y Moisés y Aarón conjuntamente con Moisés iban al faraón, y Aarón era el que hablaba, y entonces para interceder por el pueblo. Cuando salen de Egipto, en la primera gran batalla, el encuentro con Amalek, Moisés está subido en el monte y Dios le dice que levante la vara, y vuelve Moisés y levanta la vara en señal de poder, y dice que mientras la vara estaba arriba, la mano de Moisés estaba en alto, pues Moisés, el pueblo de Israel, pues prevalecía en la batalla y ganaba la batalla hasta que triunfaron. Cuando sucesivamente todos los milagros y todas las cosas que fueron, cuando llegaron al Mar Rojo, Dios le dijo: toma tu vara y toca el mar, y el mar se dividió y pudieron pasar. Y los israelitas veían, el pueblo de Israel veía que cada vez que Moisés usaba la vara, pues llegaba surgía o aparecía, si podía ser así, el poder de Dios, y ocurrían los milagros. Bendito el nombre del Señor. Y el pueblo se fue acostumbrando a esta visión de que Moisés con su vara era el que obraba los milagros, y así se fue acostumbrando la nación a esta situación. Ahora, llegado un momento ya que el pueblo de Israel debía ya se acercaba a la tierra prometida, estaban cercanos ya a entrar, después de haber vagado muchos años por el desierto, llegaron a un lugar que se llamaba Meriba, y ahí nuevamente el pueblo volvió a murmurar contra Moisés y contra Aarón en este caso también, porque decían que habían llegado hasta ahí después de tanto caminar y iban a morir.
que ellos estaban esperando nuevamente que Moisés usara su vara. Y Moisés también en ese momento pensó que era la hora de usar su vara nuevamente a través de que Dios le hablara, y él usaba la vara y pues entonces iba a producirse el milagro nuevamente, porque ya se había producido este milagro anteriormente cuando Moisés tocó la peña de Oreb y salió agua. Pero hay que recordar que dice el pasaje que Dios estaba encima de la peña y Dios le dijo: toca la peña y con tu vara, y Moisés tocó la vara. Sí. Moisés estaba acostumbrado al toquecito de la vara, y que cada vez que él tocaba con la vara, el poder de Dios se movía. Y es posible que Moisés viera ya que era viejo y que estaba lejos de entrar a la tierra prometida. Se estaba acabando ya el trayecto ya lo que era su guianza y su tiempo en la nación de Israel, y quiso dejarle un legado a la nación de Israel, que fue el legado de la varita. Es decir, que con esta vara, que el pueblo se acordara más de la vara que de Dios posiblemente. Porque que el pueblo simplemente recordaba siempre las acciones de Moisés, cuando Moisés tocaba con la vara las cosas y los lugares, y ahí se producía el milagro. Y es posible que Moisés ya, vista esta situación de que ya le quedaba poco, él quiso ya dejar un legado a la nación, y fue que era el legado de su vara, o la vara, que iba a ser lo más importante. Pero Dios, que desde un principio conoce nuestras intenciones y conoce nuestros corazones, y era el que había hecho todos los milagros, y es el que siempre hace los milagros. Hay mucha gente confundida todavía con eso, piensan que son ellos los que hacen los milagros. Moisés hizo tantos milagros que al final creyó que era él el que hacía el milagro a través de esta vara, y quiso dejar el legado con esa vara. Y es posiblemente que si no hubiera pasado lo que pasó, el pueblo de Israel todavía tuviera una varita y estuvieran adorando la varita de Moisés. Y entonces dice que Dios le dijo a Moisés: ahora no toque la peña, no le golpee la peña. Dice ahora háblale a la peña, háblale a la roca, no la golpee, háblale. Pero Moisés no se conformó con esto, porque ¿qué pasó? Que él siempre golpeaba y el poder de Dios salía. Y él pensó que si él le hablaba a la peña era algo nuevo, y que Dios lo iba a hacer quedar mal allí delante de todo el mundo, después de tanto trabajo y después de tanto sacrificio de él y de Aarón guiando al pueblo por el desierto, y con tantas dificultades y necesidades que pasaron, y tantas rebeliones que tuvieron que opacar y conducir a este pueblo duro por el desierto. Moisés pensó que si él le hablaba a la peña no iba a ocurrir el milagro, sino que tenía que golpearla. Y dice que golpea la peña en desobediencia a lo que Dios le había hecho, y no salió el agua. Dice que entonces no tuvo la paciencia de esperar ver si el agua salía. Va a decir Dios, aunque sea con la misericordia, a pesar de que había desobedecido y le había golpeado la peña en vez de hablarle. Dice que Moisés volvió y golpeó la peña de nuevo en su furor, con ira. Dice que golpeó porque vio que no había salido agua. Entonces Dios le dijo al pueblo: le tengo que hacer salir agua de esta peña, os haremos salir agua de la peña. Se estaba refiriendo a Aarón, ya no se estaba refiriendo a Dios, sino a Aarón, que estaba a su lado. Le dijo, le habló con esta autoridad, con esta prepotencia de que ya era él el que hacía los milagros. Yo sé que muchos dirán: bueno, no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, aquí hubo otra cosa. Pero bueno, eso es lo que me da a mí la palabra de Dios, lo que me da a entender que se terminaba la era de Moisés, se terminaba el mandato de Moisés, llegaba a su fin la guianza de Moisés, y ahora comenzaba una guianza directamente de mano de nuestro Dios. Y por lo tanto, porque ahora había que hacer las cosas no como la decía Moisés, sino como Dios ordenaba que había que hacerla. Y Moisés, que debió haber dado el ejemplo en este primer paso de transformación y de entrega de su dominio, porque ya él estaba muy viejo y no podía entrar, no podía seguir adelante. Entonces, en vez de obedecer a Dios y hablarle, y Dios obrara, no, él quería que permaneciera su legado. Y entonces, este es el número capítulo 20, es el fin de la era de Moisés. En el pueblo de Israel termina la labor de Moisés y comienza directamente la labor de Dios. Moisés golpea con ira la peña, con rabia, golpeó 2 veces, y Dios, porque Dios es misericordioso, y en su inmensa misericordia fluyó el agua, y todo el mundo tomó agua y se sació. Pero le dijo a Aarón le dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto desobedecieron
por cuanto desobedecieron lo que yo les dije, entonces no van a entrar este pueblo, ustedes no van a entrar con el pueblo a la tierra prometida. Es decir, después de haber trabajado tanto, después de haber luchado tanto, después de haber sacrificado tanto su vida desde un principio allá en Egipto y por durante todos los 40 años en el desierto y haber pasado las buenas y las malas junto al pueblo de Israel, por esta acción de no saber distinguir de entre él y Dios de quién era el que hacía el milagro, Dios lo castigó y le dijo, pues ahora solamente el resultado al final, lo que yo tenía preparado para ti, que era que condujera al pueblo hasta la tierra prometida, ese premio final, ese gran premio no te lo vas a llevar. Si tú hiciste bueno, fueron buenos tú y Aarón, estarán junto a mí, porque después más adelante en el Nuevo Testamento vemos a Moisés junto a Elías en el monte de la transfiguración, es decir, que estaba allí también Moisés, por lo tanto podemos asegurar que Moisés está en la presencia de Dios. No perdió la presencia de Dios, pero no pudo disfrutar el gozo material de haber entrado a la nación, de haber culminado su obra en la tierra de Canaán o en la tierra que Dios le había prometido a la nación de Israel. Y entonces esto lleva una enseñanza muy clara que tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Nosotros tenemos que tener bien claro el límite entre lo que hace Dios y lo que hacemos nosotros. Y nosotros tenemos que tener una señalización bien clara y bien segura de que no somos nosotros los dueños del poder. El otro día oía a un hermano decir, ¿a quién yo voy a bendecir si llevo un traje roto? Alguien va a creer que yo lo voy a bendecir si no voy con un traje fino y de lujo y bien bonito. Yo con este traje roto puedo bendecir a alguien. Y yo lo tengo como un gran hermano, pero creo que se equivocó grandemente porque él no bendice a nadie. Si él cree que él es el que bendice, entonces está equivocado igualito como Moisés. Conocí un gran evangelista que Dios le dio un poder, tenía un poder enorme en nuestro país, en Cuba, y oraba y las campañas eran terriblemente grandes, voy a ocultar su nombre, pero un día alguien se le acercó cuando habían terminado de orar porque había mucha multitud y esa persona no pudo llegar a tiempo a la oración en el altar de la iglesia donde estaban dando la campaña en el templo, y llegó a aquel lugar y él le preguntó, ¿a qué usted viene? Y ella le dijo, yo vengo a que usted ore por mí. Y dice, no, pero es que ya el tiempo de oración se acabó. Es decir, como ya el poder que yo tenía para darle ya se acabó. Aquí no hay más nada para nadie. Y esa persona le dijo, pues cuídese que ese que usted tiene no es suyo, eso se lo dio Dios a usted y usted no sabe administrarlo, y por lo tanto, como no sabe administrarlo, usted lo va a perder. Y realmente no pasó mucho tiempo que esa persona desapareció del ámbito cristiano, desapareció del ámbito evangelístico, estuvo hasta preso y definitivamente abandonó Cuba y hoy anda por ahí por el mundo, no se sabe dónde, y dejó todo lo que... ¿Por qué? Porque no pudo definir, se engrandeció tanto. Y eso es peligroso, hermano. Y los hermanos que administran sanidad, los hermanos que administran milagros, los hermanos que administran esos dones de parte de Dios, que hay que tener mucho cuidado, que eso no es propiedad de nosotros. Y hay que tener bien claro la definición, que el que hace el milagro y el que dice cuándo lo va a hacer y el que va a obrar, el que va a sanar, el que va a proveer, no es cuando usted determine que va a pasar la cosa. No crea porque usted le grite y le golpee. Hay hermanos que oran, hay personas que oran, interceden por Dios, delante de Dios, y como amenazando a Dios. Lo amenazan, que tiene que hacerlo, que tiene que hacerlo, que tiene que hacerlo, y tiene que cumplir, y no me puede dejar aquí en mala, no me puede dejar que la gente vean que tú no estás aquí. Y que empleamos esa autoridad mal dirigida, dirigiéndonos a Dios como si fuera cualquier cosa, como que el poder es nuestro, como que ya Dios siempre me va a usar a mí y Él me está usando a mí, me tiene que usar cada vez que yo quiera que Él me use, Él me tiene que usar a mí. Y ahí estamos muy equivocados, y eso le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Y hay que tener mucho cuidado, porque después de muchos años de sacrificio, después de muchos años de ayunar, después de muchos años de orar, después de muchos años de predicar y hablar y enseñar la palabra de Dios y dirigir congregaciones y dirigir multitudes, usted también se puede quedar sin entrar a la tierra prometida. Moisés sí entró a la presencia de Dios, pero usted puede correr el riesgo de que no puede, en esa salvación que muchos dicen por ahí que no se pierde. Usted, si se engríe, se está muy de engreído y se siente muy autopoderoso y usted se siente muy engrandecido, entonces usted puede, y aunque no lo quiera,
puede equivocadamente suplantar a la mano de Dios, suplantar a Dios en la acción donde Dios es el primero. Y Dios es el que decide si la persona se sana, y Dios es el que decide si suple, Dios es el que decide si se salva, Dios es el que decide todas las cosas que vaya a pasar en nuestras vidas, con nuestro futuro. Eso lo decide Dios. Y los milagros lo decide Dios, no usted. Usted no está capacitado para decir, y si Dios le dice a esto, pues mire, hágalo tranquilamente y olvídese de su fama, porque mira a Jonás lo que le pasó, porque pensó que Dios no iba a cumplir su promesa, porque dijo, yo sé que tú eres un Dios de misericordia, y al final lo que yo le dijera a Nínive no se iba a cumplir y yo iba a quedar mal. Y entonces Jonás, pues entonces te dice que se fue, embarcó rumbo a otro lugar en sentido contrario a lo que Dios les había dicho, y terminó en el vientre de un gran pez, y por misericordia Dios lo libró, porque dice que desde el fondo del gran pez ese Jonás oró y dijo, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y tuvo que reconocer que es el Dios de la salvación. No se equivoque que usted no salva a nadie. No se equivoque que nosotros no salvamos a nadie. No se crea que ustedes no, que se convirtieron conmigo unos cuantos, se sanaron conmigo no sé cuánto, se libertaron de los demonios, me vieron y salieron corriendo. No sea cuentero. Que aquí los demonios conocen, como lo dijeron aquel tiempo, yo conozco a Pablo y conozco a Pedro, y tú no eres nadie para estar así. Y no vaya a pensar usted que los demonios huyen de usted, los demonios huyen de la presencia de Dios. Los demonios no huyen de ninguno de nosotros. Los demonios huyen del poder de Dios, de ese poder que Dios le administra a usted en ese momento, que usted está sirviéndole a Dios y está obedeciendo y está cumpliendo, pero no se le vaya a subir la fama para la cabeza. Tenga mucho cuidado de suplantar lo que Dios está haciendo y ocupando el lugar de Dios. Dios me dijo. Yo conozco mucha gente que hablan tan sencillamente, Dios me dijo, Dios me dijo, y Dios me dijo, que parece que tienen un teléfono, tiene un satélite directo con el cielo y que Dios está a la disposición de él a las 24 horas, lo que él diga y decida y lo que él quiera, y a todo lo que él quiere resolver o hacer a su conveniencia, dice Dios me dijo. Dios me dijo, y toda la gente a veces por temor le cumplen, y por temor la gente obedece, y por el miedo la gente obedece, sí, y puede satisfacer la necesidad, porque el pueblo tomó agua y el pueblo entró a la tierra prometida, pero Moisés y Aarón no entraron. Moisés porque le golpeó la peña en lugar de hablarle, y Aarón porque sabía lo que Moisés estaba haciendo, y sabía por qué Aarón ya estaba en esa posición Moisés estaba en esa posición de engreído con su poder y con su varita, y Aarón debió haberle dicho, oye, yo soy el sumo sacerdote y Dios te dijo a ti que le hablara a la peña, no la golpee. Pero Aarón no le hizo Aarón no detuvo la mano de Moisés tampoco. Y por lo tanto ese dúo dinámico, pues también sacó a Israel de Egipto, lo guió por el desierto, pero al final no pudieron entrar a la tierra prometida porque simple y llanamente confundieron su posición, confundieron su función de siervo, confundieron su posición de agente de parte de Dios, y quisieron suplantar a Dios en la voluntad de Dios y en el poderío de Dios, y entonces trajo como consecuencia todo esto que ninguno de los dos pudo entrar a la tierra prometida. Dios los bendiga en este día. Si usted ha oído esta palabra, espero que usted recapacite. Si usted está en esta posición, yo sé que ahora también hay muchas personas que están criticando y criticando y criticando. La función suya no es criticar a la iglesia, no es criticar a aquellos que están haciendo una cosa ni que están haciendo otra. Yo le digo esto a usted personalmente. Si usted está en esta posición, si usted es evangelista, si usted es ministro, si usted es profeta, si usted es apóstol, si usted es lo que usted quiera hacer, yo no me voy a meter con quien quiera hacer cada cual. Yo lo que sí voy a decir que nunca esa posición suplante la presencia de Dios. Recuerde que usted tiene lo que tiene y da lo que da porque Dios se lo da a usted. No es porque usted tiene nada y usted no le va a resolver los problemas a nadie. Solamente nuestro Dios es el que va a resolver y el que va a actuar con su poder y con su infinita misericordia. Por eso nunca exija tanto y nunca le hable a Dios y nunca vaya a la presencia de Dios exigiéndole y gritándole, que conozco muchos que gritan y chillan en la presencia de Dios como porque peores que los profetas de Baal, y ese Dios no le va a responder a usted de esa manera, porque Dios
no es un muñeco. Dios es el creador, Dios es el sustentador, Dios es el todopoderoso, Dios es el único, Dios es el que está por encima de todo. Y por lo tanto, todo lo que tenemos a nuestro alrededor y a nuestro alcance y todo lo que podamos hacer y cumplir, si no está la voluntad de Dios, si no está la presencia de Dios por el medio, usted no va a hacer nada y usted va a quedar, usted no va a resolver ningún problema, ni va a hacer ningún milagro, ni va a obrar aquí, ni va a obrar allá, porque si no reconoce que es Dios el que hace todas esas cosas, usted está perdido. Dios lo bendiga en este día. Lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal Amanecer Tierra Santa en Israel, a que vean los videos. Hay hermanos que se suscriben y después no ven ningún video, y hay hermanos que se suscriben, ven los videos y no nos dan ningún comentario. Nos hacen falta los comentarios, y que cuando vea el video le dé me gusta, que es muy importante para nosotros en el trabajo del canal. Es muy imprescindible para nuestro crecimiento que ustedes hagan un comentario, que usted le dé me gusta al video y que usted vea los videos de nuestro trabajo para poder seguir adelante, porque solamente con la ayuda de ustedes y la ayuda de Dios nosotros podemos seguir llevando la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. Dios lo bendiga mucho en este día.